Hola amigos de la ingeniería, mi nombre es Víctor Orizola, esto es Orizola Ingeniería, Ingeniería a su alcance. El día de hoy vamos a ver circuito mixto. ¿Cómo se calcula un circuito mixto? Un circuito mixto va a depender siempre de la zona donde nosotros estemos realizando el cálculo, ya que es una mezcla entre circuitos paralelos y circuitos en serie. Acá lo importante es realizar cuidadosamente los cálculos de las resistencias equivalentes. ¿Por qué? Nosotros debemos analizar dónde debemos realizar nuestro cálculo con tal de lograr generar un circuito equivalente simplificado con los valores correctos. Un análisis de ejemplo. En este ejemplo, nosotros tenemos un circuito, el cual consta de una fuente de alimentación y cuatro resistencias, las cuales una está en paralelo con respecto a las otras tres que están en serie. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es obtener los valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Una fuente de alimentación de 10 volts, R1 de 300 ohm, R2 de 100 ohm, R3 de 50 ohm y R4 de 20 ohm. Ahora vamos a definir cuál es la parte más adecuada para trabajar. Nosotros podríamos hablar sobre la resistencia en paralelo o las resistencias en serie. Lo adecuado en este caso es trabajar con las resistencias que están en serie. Estas de acá. Va a quedar algo así. Sacamos nuestras resistencias aparte del circuito y las vamos a trabajar solas para generar una sola resistencia equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos fórmula de resistencia equivalente en serie. Con esto vamos a decir que R2 más R3 más R4 será nuestra resistencia equivalente. Reemplazando los valores tenemos 100 más 50 más 20, dando un total de 170 ohmios, que será nuestra resistencia equivalente llamada R234. ¿Por qué? Porque son la resistencia 2, 3 y 4, quedando esta resistencia final. Ahora tenemos un nuevo circuito. El circuito se presenta ahora con una resistencia equivalente junto con R1, las cuales ambas están en paralelo, lo que nos facilita el cálculo desde el circuito original. Tenemos nuevos datos ahora. Tensión se mantiene, R1 se mantiene, pero nuestra resistencia nueva, R234, tiene un valor de 170 ohms. Vamos a trabajar ahora con nuestro circuito en paralelo. Vamos a aplicar la fórmula de circuitos en paralelo. Esta hermosura que nos dice que 1 dividido en 1, dividido en 1 en R1 más 1 dividido en R2 y así sucesivamente. En este caso solo tenemos dos resistencias. Reemplazamos los valores, quedando 1 dividido en 300 más 1 dividido en 170. Al realizar los cálculos, nos dan estos valores. Multiplicamos los centrales para dejarlos abajo como denominador y los extremos para dejarlos arriba como numerador. ¿Qué nos da como resultado este? La resistencia equivalente 1, 2, 3, 4 igual a 108.51 ohmios. Pero para facilitar los cálculos de este video, vamos a aproximarlo a 109. Y nuevamente, nuevo circuito. Entonces, teniendo ya nuestro circuito listo, podemos trabajar ahora calculando la corriente total. Acá este pequeño circuito nos dice que debemos calcular la corriente total y para eso vamos a utilizar la ley de Ohm, que dice que la corriente total va a ser igual a la tensión dividida la resistencia equivalente. Recuerden, ley de Ohm, no se olviden nunca de ello. Reemplazamos valores, entonces tenemos 10 volts dividido en 109 ohm, lo que nos da 0,0922 amperes, que equivale a 92.2 miliamperes. Sabemos que la tensión en paralelo es la misma, por ende la tensión en R1234 va a ser igual a 10 volts.
nos empezamos a volver ahora en el circuito para ir realizando los cálculos faltantes. Entonces, tensión en R1 va a ser igual a 10 volts. Tensión en resistencia 234, 10 volts. Ahora por ley de Ohm, vamos a calcular la corriente que circula por esta resistencia. Entonces, la corriente que circula por R1 va a ser igual a 10 volts dividido en 300 ohmios, que nos da 33,3 miliamperes. En R234 son 10 volts dividido en 170 ohmios, que nos da 58,8 miliamperes. Ya solo nos falta calcular las últimas resistencias, por ende nos devolvemos al circuito original. Ahora podemos calcular las corrientes totales del circuito. Sabemos que en serie la corriente es la misma. Entonces, como ya sabíamos que son 58,8 miliamperes, ya no es necesario calcularlo. Sabemos que en R2, 3 y 4 circula la misma corriente. Ahora por ley de Ohm, vamos a calcular la tensión sobre las resistencias. La tensión sobre R2 va a ser la corriente multiplicada por sus ohms, que nos da un total de 5,88 volts. En R3 realizamos el mismo paso, dándonos 2,94 y en R4 1,18. Si se fijan, la suma algebraica de estas tres resistencias nos da un total de 10 volts, cumpliéndose el equilibrio del circuito. Entonces, finalmente tenemos estos datos obtenidos, que serían los datos totales del circuito. Tenemos la tensión total, corriente total, tensión sobre cada resistencia y corriente sobre cada resistencia. Con esto terminamos nuestro análisis y será para un próximo video. Muchas gracias.